Vamos a ver el ancho y el alto dentro del modelo de caja y cómo impacta el margen y el padding eh, dentro de este elemento. Bien, eh, todos los elementos por defecto siempre tienen el ancho y el alto con un valor asignado que es el valor automático. Es decir, el tamaño, tanto ancho como alto, va a depender del contenido de esa etiqueta. Por ejemplo, un div, un párrafo, cada uno tiene distintos atributos y valores por defecto. Entonces, un div siempre por defecto su ancho es automático y tiende a extenderse al ancho total de la pantalla. Como es un elemento que se dice en bloque, eso significa que el elemento a ser en bloque tiende a ocupar todo el ancho de su propio contenedor. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo definimos el ancho y cómo eso, como dijimos antes, cómo afecta el padding y el margin al ancho y el alto. Tenemos 4 ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1, que es esta caja roja, que tiene un alto de 200 píxeles. El valor, como ya vimos en la lección de unidades en CSS, pueden ser píxeles, pueden ser porcentajes, etc. Pero en este caso lo vamos a ver con píxeles. Entonces, fíjense que el ejemplo 1 tiene un alto de 200 píxeles y el ancho, en vez de ser por defecto automático, que sería lo mismo que 100%, le ponemos un ancho de 50%. Fíjense que este div no tiene ningún padding ni ningún margin. Si yo lo inspecciono, fíjense, lo seleccionamos y nos muestra que el ancho es 457 píxeles, que vendría a ser el 50% del contenedor, y el alto sí es un alto fijo que lo definimos en 200 píxeles. Si a este elemento le asignamos, por ejemplo, un margen, que de hecho ya tienen, yo por CSS a todos los divs le puse un margin bottom de 20 píxeles, por eso fíjense que todos los divs están separados. Este espacio está definido por un margin. Si yo selecciono el elemento, fíjense que tiene un margen inferior de 20 píxeles. Pero presten atención que tiene un margen de 20 píxeles, pero el alto sigue siendo 200 píxeles. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros a una caja le agregamos margen, su tamaño no se va a ver afectado. Es decir, no hay relación entre el tamaño ancho y alto con el margen. No afecta para nada. Eso es muy importante saberlo, porque en el caso del padding sí afecta y ya lo vamos a ver a continuación. Bien, otro ejemplo, el ejemplo número 2. Fíjense que acá tenemos un ancho y un alto fijo, en este caso de 200 píxeles por 200 píxeles de alto por 300 de alto, todos con un fondo rojo. Y acá en el ejemplo 3 y 4 sí es donde quiero mostrarles cómo impacta el padding. Fíjense, en el ejemplo número 3 nosotros tenemos un ancho de 300 píxeles y un padding de 25 píxeles. Como vimos en la lección del padding, el padding lo que hace es agregar un relleno a nuestro contenido. Entonces, si lo inspeccionamos, fíjense, el ejemplo número 3, el alto es 50 píxeles porque está vacío, pero tiene un padding superior e inferior de 25 píxeles y se suman y dan un resultado de 50 píxeles.
¿Qué quiere decir eso? Que el padding está está impactando en el tamaño de nuestra caja. Y presten atención al ancho. Nosotros en el width le pusimos 300 píxeles y si lo seleccionamos, fíjense que el ancho es de 350. Es decir, que por defecto, cuando nosotros a un elemento le asignamos padding, va a afectar al ancho de nuestra caja. Pero afortunadamente hay una solución para este problema y siempre se utiliza para no tener conflictos, este tipo de conflictos, de que el padding afecte al tamaño. Entonces, la propiedad para solucionar eso es usar el box sizing con el valor border box. Esta propiedad con este valor lo que va a hacer es que el ancho y el alto no se vean afectados por que el ancho no se vea afectado por el padding. Fíjense, el ancho sigue siendo 300 píxeles a pesar de que el padding tiene 25 píxeles de cada lado. No así con el alto, porque el alto sí se va a ver afectado. En ese caso no hay solución. Pero es importante que entiendan eso, de que existe la propiedad box sizing que evita que el ancho se vea afectado. Vamos a ver entonces ahora rápidamente en nuestra página de ejemplo que por defecto igual todos los elementos no tienen un ancho definido. Fíjense que si seleccionamos este contenedor no tiene un width ni un height, o sea no tiene ni ancho ni alto, pero si pasamos el mouse por arriba fíjense que tiene un width de 791, es el tamaño que está ocupando. No está definido por CSS, pero el tamaño lo está ocupando igual. Nosotros podemos, para probar, agregar una propiedad CSS, le ponemos un width de 500 píxeles. Fíjense que ahí sí se vio afectado el tamaño de la caja. Así que bueno, eso es cómo funciona el ancho y el alto. Espero que haya quedado claro. De vuelta, como les repetí, esto aplica a todos los elementos de un HTML. Así que bueno, si tienen alguna consulta, la pueden dejar en los comentarios.